Continuamos con noticias, amigos y amigas, y nos vamos hasta la Asamblea Nacional, donde el proyecto de ley aplicado a la Consulta Popular 2024 continúa siendo analizado por la Comisión Ocasional. Este proyecto de ley contiene algunos artículos que corresponden a las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley de Extinción de Dominio. Algunos de los cambios en los que hace referencia al COIP está, por ejemplo, el incremento de penas para delitos como el tráfico ilícito de drogas, delincuencia organizada, asesinato, secuestro extorsivo, tráfico de armas, por citar algunos. También está el cumplimiento total de las penas cuando se traten de delitos graves relacionados con la delincuencia organizada y el terrorismo. Y en la Ley de Extinción de Dominio también se encuentran pues estas reformas que estipulan que el Estado asuma la propiedad de bienes de origen ilícito. Así que vamos de inmediato a hacer un enlace con nuestra compañera Nicole Mendoza para escuchar el pronunciamiento de varios legisladores frente a estos temas que se analizan en la Comisión Ocasional para ya que se apliquen los resultados de la Consulta Popular 2024. Nicole, ¿qué nos puedes contar? Te escuchamos. Corape informa. Y el país se integra. Buenos días, compañeros. En estos momentos estamos en la Asamblea Nacional para escuchar algunas reacciones de los asambleístas con respecto al proyecto de ley que se deriva de la Consulta Popular 2024 que llevó a las urnas a los ecuatorianos el 21 de abril de este año. Tal cual como lo señalaba el día de ayer, pues el proyecto se ha remitido a la comisión y tendrá la comisión, los asambleístas de la comisión multipartidista, pues 48 horas para poder volver a analizar y dar un informe. En estos momentos escuchemos a algunos asambleístas hablar al respecto. Bueno, gracias a los medios de comunicación, nosotros hemos sido muy claros y coherentes con lo que establece el máximo órgano de administración constitucional, en el que refiere a que la consulta que fue elevada al pueblo ecuatoriano no puede variar más allá de lo que el pueblo se ha pronunciado. Y justamente para eso tenían unos anexos dichas preguntas, y en dichas preguntas, claro, no existía los daños que hoy en el proyecto se pretenden determinar. Lo que hemos sido muy claros desde que existe la disometría penal, en donde debe establecerse el tipo de la pena conforme al delito cometido. Es decir, según la gravedad debería tipificarse también una pena, y el derecho penal no solamente es represivo, sino también es preventivo, y claro, la prevención no solo se trabaja con crear tipos penales, sino también con política pública que vaya dirigida a buscar luchar contra la inseguridad, contra la delincuencia. ¿Ustedes sí consideran que la propuesta de ayer era exagerada? Por ejemplo, el jurista que intervino al principio decía que no es posible que el tráfico de armas tenga una sentencia mayor que el sicariato. Por supuesto, nosotros creemos que, por ejemplo, los delitos contra la vida y contra la integridad, que son un bien jurídico protegido por el Estado ecuatoriano, tiene penas que son graves, elevadas, y otros delitos que podrían muy bien canalizarse para la reinserción en la sociedad, debería tener una pena que sea coherente conforme la actitud ilícita, ¿no? Si bien es cierto, la fe pública, la administración pública, con muchos de los delitos que hoy están siendo agravados en sus penas, deben tener una correlación con también la actividad penal, pero no pueden estar estos por encima de aquellos bienes jurídicos como por ejemplo la vida, ¿no? El tema, por ejemplo, de aquellos delitos en donde son de conmoción social o son catalogados como atroces, que ni siquiera tienen penas hoy, ni están tipificados en el país, no tienen una sanción, y claro, se pretende de manera populista agravar dichas acciones penales que no tienen tanta gravedad que la sociedad necesita que estén tipificados. Se cuestionaba ayer que poco sirvieron las 40 intervenciones, las 40 comparecencias sobre dosimetría penal, porque el proyecto llegó íntegro como lo envió el presidente. Por supuesto, justamente ahí es a donde criticamos, el tema del populismo penal no puede caer en manos de la Asamblea, tampoco se puede dar legalidad desde el Parlamento a un proyecto que prácticamente es solamente dirigido hacia entablar en la mente de los ciudadanos una supuesta lucha contra la inseguridad, contra la delincuencia, en base a papeles. Lo que se necesita es política pública que colabore y que corrobore el tema de qué se está haciendo para erradicar dicha delincuencia, ¿no? Y en el tema de extinción de dominio también se hablaba de que el proyecto podía ser inconstitucional porque se reducían los plazos de investigación a 30 días nada más, cuando probablemente se necesitaba que sea de 3 meses, un poquito más. Mira, hay que tener en cuenta que luego de que sea aprobado esta ley ya en el Parlamento, también existirá un control post
constitucional, en donde claramente podrían identificarse ciertas inconstitucionalidades. Lo que en la extinción de dominio refiere, nosotros propusimos desde que se entabló este nuevo Parlamento que, por ejemplo, no esté ligado a una sentencia de carácter penal y que existan indicios de responsabilidad de aquellos bienes adquiridos de origen ilícito, pero esto tiene que seguir un debido proceso para que también el derecho a la propiedad no sea afectado. No hay por dónde perderse. El pueblo ecuatoriano se pronunció de manera contundente en las pasadas consultas, en la pasada consulta que se le hizo, y en esa medida yo creo que la comisión tiene que centrarse específicamente al proyecto que fue enviado desde el colegislador, que es el presidente de la República, y que básicamente es lo que el pueblo pide. Aquí los ecuatorianos pedimos que existan penas graves y sanciones graves, no para la gente que está tranquila y que no le hace daño al país, para los delincuentes, así de simple. Y el que nada debe, nada teme. Y por esa razón yo no creo que debemos quedarnos mucho en temas que no vienen al caso. La Asamblea tiene que tratar inmediatamente el asunto, no puede demorar un solo día más. Por cada día que pasa estamos demorando herramientas e insumos fuertísimos para los fiscales, los jueces de nuestro país que necesitan urgentemente. Pero asambleísta, la dosimetría, la proporcionalidad es algo que se puede pasar por alto. En eso coinciden todos los técnicos especialistas y definitivamente el proyecto no está respetando esa parte. No, lo que pasa es que la Asamblea es quien legisla. La Asamblea es quien tiene que revisar eso. Usted vaya y dígale a una mujer que ha sido violada, usted vaya y dígale a una familia al que le mataron a un ser humano si le importa la dosimetría. Yo creo que en esos temas hay que ser no solamente técnicos, sino también hay que ser muy humanos, y además creo que el país históricamente necesita eso. Hay épocas, y por eso la ley tiene que avanzar, insisto, de acuerdo a los momentos que tiene, por eso la ley se reforma también, y en este momento el país lo que necesita es dar muestras de que quiere cambiar. Pero ¿para qué convocar a 40 especialistas que están de acuerdo en esa dosimetría si no les van a tomar en cuenta eso en el articulado? Eso hay que preguntarle a la comisión. Yo no estoy en desacuerdo con los especialistas, ni mucho menos. Yo lo que estoy de acuerdo es con la gente y con el Ecuador entero. A veces esos pronunciamientos muy exquisitos que suelen dar, y mucho de lo que viene de la parte ortodoxa puede a veces complicarnos. Este rato el país en este momento necesita dar mensajes fuertes y tenemos que darle una lucha a todos, a la narcopolítica, a los terroristas, a lo que nos está invadiendo este rato nuestra paz, que son precisamente los abusos y la violación a la ley. Pero como está, ¿no corre la Asamblea el riesgo y el país incluso de que esta herramienta jurídica pueda caer en inconstitucionalidad? Yo creo que este momento una comisión y el pleno de la Asamblea, a través de todo su equipo, además de técnicos y asesores, tiene que hacer un análisis lo suficientemente legal, constitucional, pero también apegado a los hechos prácticos que está necesitando este rato el país, sin desmerecer el criterio de ninguno de los especialistas, porque para criterios hay criterios. No ha habido unanimidad en esos criterios, si me permiten, colegas. Ha habido especialistas que se han pronunciado en uno y otro sentido. Así que aquí no creo que existan este rato cosas escritas en piedra, ni gente que sepa más que otra. Yo creo que este rato los asesores, los especialistas se han pronunciado, y en esa medida hay que respetar precisamente lo que el pueblo ecuatoriano ha decidido. A ver, primero decirles que de acuerdo a los miembros que están en la comisión, todo este proyecto fue acogido íntegramente como vino del Ejecutivo. Crear esa narrativa equivocada de que aquí no se quiere incrementar las penas, no. Esto ha sido acogido tal y como vino del Ejecutivo y como se votó en la consulta popular. Yo creo que aquí hay una mala intención de crear una mala imagen de la Asamblea Nacional, que no debe de ser así. La Asamblea le ha dado al presidente todas las facilidades para tratar sus proyectos económicos urgentes, y en este caso nosotros tenemos una obligación de cumplir lo que se decidió en una consulta popular. Justo en esta comisión se está tratando un proyecto de ley que presente del cumplimiento de consultas populares, porque existen vacíos legales, y lo que hace este vacío es que quede a discreción del Ejecutivo cómo cumplo, en qué tiempo cumplo, qué es lo que hago, y si no quiero, no cumplo, qué es lo que está sucediendo en la provincia de La Suay con algunas consultas populares en el tema ambiental. Bueno, particularmente creo yo que la comisión tiene la responsabilidad de acoger observaciones de entidades como la Fiscalía General del Estado. No olvidemos que el día de ayer el pronunciamiento de la fiscal fue de que
el incremento de penas sea en base a un análisis y en base a una proporcionalidad y que no se haga únicamente por antojo o criterio. Tal vez eso se podría revisar de por medio y de igual manera lo relacionado a la extinción de dominio, que es necesario también para que se lleve adelante procesos de incautación, exista una sentencia ejecutoriada, porque a nadie de nosotros nos gustaría que en un proceso de indagación le terminen confiscando sus bienes que los ganó con el sudor de su frente y que por estar en un proceso de investigación les terminen ya quitando y si es posible vendiendo estos bienes. Entonces yo creo que se debe hacer una regularización de estos temas, pero en lo demás nosotros hemos estado y estamos de acuerdo porque se pronunció el soberano en una consulta popular pidiendo un incremento de penas. Sí, por supuesto. Es necesario entonces que esta Asamblea asuma esa responsabilidad, pero ojo, teniendo como precedente y sobre todo acatando las recomendaciones como la Fiscalía, que el día de ayer inclusive se vio el pronunciamiento que en comparecencia lo había citado y expertos relacionados a estos ámbitos. Es decir, ustedes consideran que sí se debe equilibrar de alguna manera esas penas para que no excedan los rangos que en efecto la Fiscalía mencionaba, por ejemplo. Efectivamente, con base a lo que señala órganos que tienen competencia como la Fiscalía, de incrementarse, por supuesto, se tiene que incrementar, pero dentro de un ámbito de proporcionalidad. Puntualmente, yo creo que eso es lo que debería la Comisión revisar el día de hoy, porque en lo demás ya el soberano, repito y puntualizo, se pronunció sobre el incremento de penas. Ahora habrá que ver, ya una vez que se termine aprobando el día de mañana esta petición realizada sobre las bases de las preguntas de la consulta, a ver si el gobierno toma asunto, porque el día de hoy el gobierno no ha hecho mayor cosa en el ámbito de seguridad. Sigue existiendo el sicariato, sigue existiendo la extorsión. Días anteriores nomás se produjo un nuevo femicidio de una militar, que al día de hoy no dicen absolutamente nada del gobierno. Así es, compañeros, como escuchamos algunos asambleístas sobre el proyecto de ley que se deriva de la consulta popular 2024, pues según lo señalaban en cuanto a la dosimetría penal, pues es necesario que se vuelva a analizar dentro de estas 48 horas que la comisión multipartidista tiene como tiempo para poder llegar a un consenso en cuanto a la dosimetría penal, es decir, a la cantidad de años que corresponden a diferentes tipos de delitos que se les puede otorgar. Y en cuanto a esto, pues una vez ya analizado por parte de la comisión, es necesario, como lo resaltaban los asambleístas, que este informe, este último informe, pues sea analizado también en el Pleno y sea debatido y se llegue a un consenso. Con esta información, volvemos a estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Te agradecemos, Nicole, por ese reporte desde la Asamblea Nacional. Ahí escuchábamos el pronunciamiento de varios legisladores frente a estos temas importantes que se tratan en el legislativo, como el proyecto que se deriva de la consulta popular 2024, en donde, como les mencionamos, hace referencia a reformas al COIP y también al tema de la ley de extinción de dominio.